¿Qué tal? Videotutorial número 36 del curso de XHTML. Seguimos con JavaScript. Y vemos aquí en pantalla un ejemplo de JavaScript con un mensaje de texto en scroll en la barra de status del navegador. Muy probablemente en el vídeo, debido a que tengo un frame rate bajo, para que pese menos no se vea de forma clara, pero lo que está es moviéndose el texto a lo largo de la barra de status. Los scrolls de todo tipo son una de las utilidades más comunes en el uso de JavaScript y crearemos al final de este bloque dedicado a strings y arrays uno como el que vemos en imagen. Pero de momento seguimos con la segunda parte de este bloque, la dedicada a los arrays, los objetos array en JavaScript. Pues lo primero que tenemos que hacer es intentar definirlos. Y para empezar podemos decir que los arrays son muy similares a las variables. Similares en cuanto los vamos a identificar mediante el uso de un nombre. Aquí tenemos un ejemplo de array creado que, como vemos, se va a almacenar en un nombre como ocurre con las variables. Y también lo mismo que ocurre con las variables, el uso que le vamos a dar a los arrays es para poder almacenar dentro de ellos distintos tipos de datos. De nuevo, lo mismo que hacen las variables. Pero existe una diferencia muy importante entre variables y arrays. Y es que las variables solo nos permiten almacenar un dato a la vez y los arrays nos permiten almacenar múltiples datos. Si, por ejemplo, tenemos una variable a la que llamamos puntos y dentro de ella almacenamos un valor, en este caso un dato numérico como 25, si queremos almacenar en puntos posteriormente otro valor como 35, en el momento en el que almacenemos este valor, 25 es borrado. Y no existe ninguna propiedad ni método que nos permita recuperar el valor que la variable tenía antes. ¿Cómo podríamos hacer entonces para almacenar un nuevo valor sin perder el anterior o los anteriores que hayamos almacenado? Pues sin duda el mejor sistema para esto es el uso de arrays. En resumen, por tanto, para empezar a profundizar en este tema, tenemos que decir que los arrays son objetos que tienen un nombre y que nos permiten almacenar muchos datos, como aquí vemos. Datos a los que en cualquier momento podremos acceder directamente mediante el uso del nombre del array y un número entre corchetes. Cada uno de los valores que almacenemos dentro de un array se conoce como un elemento y cada uno de los números que identifica a cada elemento se le llama un índice. Empezaremos viendo los arrays numéricos y los arrays string. En primer lugar veremos la sintaxis para escribir arrays, los distintos métodos de escribir arrays, pero posteriormente hablaremos de arrays numéricos y arrays string. Pero para empezar hay que señalar que al ser JavaScript un lenguaje de los que se denominan untyped, en el cual no es necesario declarar el tipo de datos que se van a incluir, sea en una variable, sea en un array. En el caso del array nos permite que dentro de un mismo array podamos tener distintos tipos de valores de datos. Podemos tener datos numéricos, datos string, o incluso dentro de un array, un elemento de un array puede contener a su vez otro array. Mediante este sistema se pueden crear estructuras de datos que son arrays de arrays y que pueden ser muy útiles en ocasiones. Empezamos viendo, por tanto, cómo crear un array numérico. Y decir que, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de otros tipos de variables de JavaScript, podemos considerar así los arrays, en general cuando queremos utilizar un array vamos a tener que declararlo antes de usarlo. Aquí, por ejemplo, vemos cómo creamos un array que va a tener 4 elementos.
La sintaxis, como vemos, ya muy conocida, tenemos que darle un nombre, el operador igual y posteriormente la palabra clave new para indicar que estamos creando un nuevo objeto array y entre paréntesis el número de elementos que va a tener nuestro array, en este ejemplo 4. Y a continuación, cuando queramos asignarle un valor a los elementos que forman el array, tendremos que utilizar un índice entre corchetes. Los índices, como ocurría cuando hablábamos de los strings, empiezan con 0. De modo que este array que tiene 4 elementos estarán numerados del 0 al 3, como aquí vemos. Ya decíamos que en un lenguaje que intenta ser tan flexible como JavaScript, la sintaxis no es rígida, por lo tanto podemos hacerlo de distintos modos. Esto de entrada, si es la primera vez que uno escucha hablar de arrays, puede que se le haga confuso, pero no lo es ni mucho menos, y desde luego, tratado el tema, tenemos que verlo un poco más en detalle. Y vemos como, por ejemplo, cuando declaramos un nuevo array, al mismo tiempo que lo declaramos podemos ya darle valores a los elementos. Para ello, en vez de indicar aquí un número de elementos que van a formar el array, lo que podemos es ya darle valores. Por ejemplo, tendríamos el mismo resultado que este si aquí escribiéramos los distintos valores separados por comas. De este modo tendríamos ya creado un array llamado puntos y con 4 elementos con este valor. Desde luego, escrito de un modo o de otro, serían índice 0, 1, 2 y 3. Incluso a partir de JavaScript 1.2 y las versiones superiores podemos utilizar una sintaxis corta para la declaración de arrays y especificar también sus contenidos. Voy a ponerlo aquí debajo, ver otro ejemplo de cómo podemos escribir el nombre del array igual y ahora entre corchetes podemos hacer lo mismo que hacíamos aquí, ya darle unos valores que también se le aplicarán del mismo modo. De cualquiera de estos 3 modos que vimos, al final el resultado es exactamente el mismo. Recuerda que este solo puede utilizarse con versiones de JavaScript 1.2 y superiores. Y recuerda que si utilizas la palabra clave new, los posibles valores tienen que ir entre paréntesis, mientras que si usas la sintaxis corta, en la que no se usa new, hay que poner los valores entre corchetes. Sería la principal diferencia entre estos dos ejemplos. Seguimos entonces viendo, para empezar, el tamaño de un array. Estamos en el lenguaje de referencia, del que ya hablamos en anteriores videotutoriales para indicar su importancia. Vemos como aquí tenemos resumido las distintas sintaxis para escribir, para crear, para definir un array. Observa como aquí nos aparece lo que decíamos ahora mismo, la posibilidad de crear un array, incluso utilizando, como vemos, la palabra var, de ahí que digamos que estamos hablando de un tipo especial de variables. Y como sin necesidad de usar la palabra clave new, poniéndolo entre corchetes, se puede poner ya datos y crear un array. Observa también cómo los datos son de distintos tipos, como decíamos, es posible hacerlo. Pero a lo que íbamos ahora, igual que vimos cuando hablamos de los strings, los arrays también tienen una propiedad, que es la propiedad length, que nos permite saber cuál es el tamaño de un array, que es lo primero que vamos a ver. En el caso de los arrays, esta propiedad length lo que nos indica es el número de elementos que forman el array. El tamaño, como decíamos, puede especificarse cuando creamos el array, como es en este ejemplo. Hecho de este modo, la propiedad length
del array puntos se convertirá en 25. Recuerda que he puesto así, este 25 no hace referencia a ningún valor en concreto, sino al número de elementos que va a tener nuestro array. Podemos probarlo, un ejemplo extremadamente sencillo, pero de creación de un array en el que de momento le tenemos determinado un número de elementos, pero sin ningún valor. Si lo probamos, guardando antes los cambios, vemos cómo nos devuelve el valor que pusimos como tamaño, que es por tanto el que incluye la propiedad length. Desde luego, también como veíamos en el lenguaje de referencia, no es obligatorio declarar un tamaño específico para un array, y también en cualquier momento podemos posteriormente cambiar el tamaño asignándole nuevos valores o elementos, o también cambiando la propiedad len. Vamos a verlo en otro ejemplo también muy sencillo, pero vamos por ejemplo poniendo aquí así, ejemplo igual a new array. Desde luego sí poner los paréntesis, pero sin ningún valor. Y ahora lo que podemos hacer es irle añadiendo distintos valores. Recuerda de nuevo la sintaxis, el nombre del array, y entre corchetes el índice que empieza por 0. Y ahora pues el igual y el valor que queramos darle, cada uno de ellos, el que sea. Y así podemos seguir con todos los valores que queramos. Observa que ahora si, por ejemplo, aquí, aunque es el segundo que estoy escribiendo, pongo 5 como el valor, el índice, en este caso, valor le ponemos cualquiera. Si lo probamos ahora, veremos, tendríamos que cambiar aquí también el nombre de la array, ya que es distinto. Veremos cómo, aunque aquí aparezcan solo dos datos, lo que tenemos es un tamaño de 6, porque el último que marcamos es de 5. Los otros serían simplemente, de momento, elementos del array que no tienen valor. Por tanto, si a esto tal como está le aplicamos la propiedad length, veremos cómo nos devuelve 6, ya que es el último de los valores que indicamos en el índice, que recuerda que empieza por 0, y por tanto si es 5, son 6 valores. Si lo guardamos, si lo probamos, de nuevo sale para un lado, aquí lo vemos como nos aparece 6 como el length, el tamaño de este array. Pues una vez visto los distintos modos en que podemos crear arrays y elementos para esos arrays, vamos a ver ahora cómo podemos hacer para acceder a los contenidos de los arrays, que es lo que realmente nos importa cuando queremos incluir un array dentro de nuestro código. Vemos aquí un ejemplo de un array creado, le hemos dado un nombre y de uno de los modos en que se puede crear mediante el uso de la palabra clave new, y le hemos dado también unos valores con el índice que nos va ahora a poder permitir acceder a ellos. Pues ahora a partir de esto, pongo aquí simplemente el nombre de una variable. No tendría que ser demasiado difícil, puedes parar el vídeo e intentar hacerlo por tu cuenta, crear una especie de corto código que nos permita recuperar algunos o todos los valores que aparecen en ese array. Lo vemos en el ejemplo ya escribiendo directamente el código, y podríamos simplemente poner los elementos, pero vamos a hacerlo para que aparezca también con texto, y algo que es muy interesante, poder combinar distintas partes de nuestro script. Por ejemplo, podemos empezar poniendo un string, por lo tanto recuerda, como siempre, entre comillas, que diga puntuación. Dos puntos, un espacio para separarlo, y ahora recuerda siempre usar el operador más, y ahora sí podemos usar de estos valores que tenemos los que queramos, y simplemente, como decíamos, tenemos que usar exactamente la misma anotación que tenemos aquí. Así que si queremos tener el valor de puntos 0, pues escribimos simplemente
puntos, 0, desde luego entre corchetes. Ahora, si queremos poner varios valores más, si no queremos que aparezcan pegados unos a otros, sino que se separen, podemos utilizar el operador más y un string, que puede ser simplemente una coma, o pues una coma y un espacio, que recuerda que también se considera como un carácter, y de este modo tendríamos así una coma y un espacio. Podemos seguir haciendo exactamente lo mismo con el signo más puntos 1 más puntos 2 y dejando siempre también entre cada uno la coma y el espacio. Aquí lo vemos, observa cómo es exactamente lo mismo para no estar perdiendo tiempo. Y ahora aquí vemos el sistema tan sencillo para recuperar valores de un array, simplemente haciendo referencia al nombre del array y el índice de ese valor en concreto que queremos recuperar. Usando un document write, pues podemos hacer que nos lo muestre en pantalla con el nombre de la variable donde hemos guardado ahora el resultado, que era mostrar puntos. Si lo guardamos y lo probamos en el navegador, aquí vemos el resultado. Lo que nos interesa se ve bien. Puntuación, 2 puntos, 32, espacio, 54, espacio, 23, que fue el último. Desde luego podríamos haber puesto todos los que quisiéramos, simplemente añadiéndolo del mismo modo. Desde luego, viendo este ejemplo, lo primero que habría que plantearse ya, mucho trabajo, tener que escribir cada vez eso, y no solo por ser vago, que también, sino porque una de las primeras cosas que se aprende cuando se trabaja en estos temas de programación es que todo lo que sea mecánico lo tiene que hacer la máquina. El ser humano no está para eso. Por lo tanto, existe un sistema que permite hacer esto mismo de un modo mucho más rápido, porque ahora son solo 4 o 3. Pero imagínate si tuvieras que hacerlo con 500. Sería imposible o sería un auténtico trabajo sin sentido. Pues ese sistema es el uso de los loops. Los loops son ideales para llevar a cabo este tipo de trabajos. Por eso se usan en muchísimas ocasiones los arrays combinados con loops para, de modo sencillo, poder recuperar valores de una gran cantidad de datos. Veremos como, igual que ocurre con los arrays, el uso de loops es sencillo, no tiene especial complicación, si se entiende bien la sintaxis que hay que utilizar. Vamos a ver ahora cómo podemos usar arrays string, porque hasta el momento hemos estado usando arrays de números, pero JavaScript nos permite usar arrays string del mismo modo. Se trata además de una poderosa posibilidad, ya que nos permite trabajar con un gran número de strings al mismo tiempo, o de nuevo con la posibilidad de trabajar con números, strings y otro tipo de datos a la vez. Para empezar, declarar un string array es exactamente lo mismo que declarar un array numérico. De hecho, JavaScript no hace ningún tipo de distinción entre ellos y recuerda que un array podría contener a la vez sin ningún problema tanto strings como números. Lo que pasa es que al momento de trabajar con los arrays es distinto, hay algunas diferencias en cuanto al tipo de métodos, la forma de usarlos, si se trata de strings o si se trata de números. Por eso hacemos referencia ahora aquí en concreto al trabajo con strings. Como vemos, declarar un string array pues se limita de nuevo a darle un nombre y usar alguno de los métodos que nos permite crear un array, bien usando la palabra clave new y en este caso indicándole también un tamaño. Y posteriormente podemos darle valores a cada uno de los elementos del array, indicando el índice a partir de 0. Como vemos, esto es exactamente lo mismo que con números. También podemos especificar el contenido del array al mismo tiempo que lo creamos, como vemos en este otro ejemplo, en el cual indicamos los distintos valores que va a tener nuestro array entre paréntesis al mismo tiempo que lo creamos.
Esto de nuevo sigue siendo exactamente igual que antes. Y recuerda que existe aún el otro método que nos permite, el método corto a partir de JavaScript 1.2, con el cual podemos escribir, voy a simplemente pegarlo, sin necesidad de utilizar la palabra clave new array, sino simplemente indicando entre corchetes los valores que le vamos a dar a ese array. De la utilidad del uso de los array string nos da una idea que podemos usar los elementos llamándolos del modo que indicamos, el nombre del array y el índice, y de ese modo podemos utilizar cualquiera de estos elementos string con los métodos string de los que ya hablamos en anteriores videotutoriales. Vamos a verlo en un ejemplo concreto en el que, como aquí vemos, vamos a recuperar una parte del string que se contiene en el elemento 3 del array comunidades. Observa el código y recuerda que ya vimos el método substring que nos permite recuperar una parte de los caracteres de un string indicándole el inicio y el final. Lo vemos aquí escrito en el código. Hemos utilizado el método corto. Recuerda que si se usa este método hay que indicar que el JavaScript que usamos es 1.2 o superior. Indicamos el nombre de unas cuantas comunidades y utilizamos después, para recuperar de uno de los elementos de ese array de comunidades 3, que recuerda en el modo de contar de índices 0, 1, 2, 3, por lo tanto nos referimos a País Vasco, y vamos a hacerlo, al ser dos palabras, que lo tome a partir de la quinta y hasta la décima. Recuerda que hay que empezar a contar también desde 0 y que el cierre está excluido, por lo tanto nos tiene que devolver la palabra vasco. Si lo guardamos y lo probamos en el navegador, observa cómo aparece aquí la palabra vasco, un ejemplo del uso de un método string con un elemento de un array que es también, desde luego, un string. Recuerda, por tanto, que una de las ventajas de usar arrays string es que con esos elementos del array podemos utilizar los distintos métodos que ya vimos en parte que podemos aplicar a los string. Por ejemplo, el objeto string cuenta con un método que se llama método split, que lo que permite justo es eso, cortar un string en distintas partes. Lo vemos aquí dentro del lenguaje de referencia, dentro de los métodos de string, que recuerda que aunque estemos hablando de arrays, le podemos aplicar los métodos de un string. Como vemos, se trata de un método al cual le tenemos que indicar qué es lo que tiene que utilizar para cortar. Normalmente podemos ponerle como delimitador pues un punto y coma, o los espacios en blanco, que es lo que vamos a hacer en este caso y que nos permite cortar el nombre y cada uno de los apellidos. También muy importante, y se une con lo que estamos viendo ahora, es que lo usemos en la situación en la que lo usemos. Cuando utilizamos split, lo que nos devuelve va a ser siempre un array de strings. Va a cortar el string en las partes siguiendo el delimitador que le ponemos, y cada una de esas partes será guardada como parte de un string. Lo veremos en un ejemplo concreto en un momento utilizando un array string, porque como vemos aquí en este ejemplo en pantalla, usamos simplemente un string al que damos un nombre y dos apellidos, y vemos cómo usamos una variable cortar y le indicamos que nos corte la variable nombre. Utilizamos el método split y entre paréntesis indicamos el delimitador, que como vemos ponemos las comillas para indicar que es un string, y simplemente dejamos un espacio en blanco que recuerda que es un carácter.
Con esto lo que le indicamos es que nos corte este string siempre que encuentre un espacio. Por lo tanto, cortará primero la palabra Jesús, posteriormente Conde y la última Núñez. ¿Qué ocurre con este string? Que va a convertirse dentro de la variable cortar, que es un array. Como vemos, a partir de ese momento va a ser un array, perdón, aquí está mal, desde luego es 2, un array que tiene 3 elementos, 0, 1, 2, con cada una de las partes que cortó el método split. Si quisiéramos recuperar cualquiera de las partes, podríamos hacerlo, por ejemplo, con un document write y simplemente a el nombre del array más el índice que quisiéramos recuperar. De este modo recuperaríamos, por ejemplo, Conde. Como decíamos, del mismo modo podemos hacerlo utilizando un string que se encuentra dentro de un array. Usamos el mismo ejemplo de antes. Y vamos a hacerlo de nuevo con País Vasco, que tiene un espacio en blanco. Recuerda que no tiene por qué ser un espacio en blanco. Podríamos indicar que se corte a partir de siempre que encuentre la palabra a, o que encuentre un punto, o que encuentre un punto y coma. Eso sí, tenemos que indicarle siempre un delimitador para que lleve a cabo el corte. En este caso nos vale muy bien el espacio en blanco, así que es el que vamos a usar. Y entonces, para empezar, lo único que tenemos que hacer es, como antes, crear un nombre de variable para un array, que, como poníamos antes, va a ser, por ejemplo, cortar. Y posteriormente le tendremos que indicar cuál es el string que queremos cortar. En este caso se trata de un string de dentro de un array. Por lo tanto, tendremos que indicarle cortar comunidades 3 como índice y después simplemente usar el método split como hacíamos antes. Aquí lo vemos ya escrito, cortar, comunidades 3 para indicarle el string que tiene que cortar, posteriormente split y el delimitador, como hacíamos antes, que es un espacio en blanco. ¿Qué ocurrirá entonces? Pues que a partir de esta declaración se nos habrá creado un nuevo array llamado cortar, que está formado en este caso por 2 elementos, el primero de los cuales será país y el segundo será vasco. Ahora, pues utilizando por ejemplo un document write, pues simplemente tendríamos, como decíamos antes, como ya llevamos haciendo muchas veces, indicarle de quién. En este caso recuerda que va a ser de un elemento de un array. Por lo tanto, nombre del array al que queremos aplicarlo, cortar, e índice para indicarle cuál de los elementos del array queremos que aparezca. Por ejemplo, el primero, podemos cortar, y con esto lo que tiene que devolvernos es país. Si ponemos 1, tiene que devolvernos vasco. Creo que es sencillito, ¿no? Si lo probamos, veremos cómo nos devuelve en el navegador país, que es el primer elemento de ese array que se ha creado. No voy a hacerlo otra vez, pero si quieres prueba cambiando aquí 0 por 1 y te tiene que devolver vasco. Pero siguiendo con esto, JavaScript también incluye un método que en este caso es un método array, que nos permite unir distintas partes de un string que estén separadas. Este método, denominado join, y que como vemos también tenemos que pasarle como parámetro un separador. En este caso lo que tenemos que indicarle es qué es lo que tiene que introducir entre cada uno de los trozos de string que va a unir en uno solo. Por ejemplo, si aquí ponemos un espacio en blanco, une los distintos strings que tenga que unir y separa cada uno de esos strings por un espacio en blanco. De nuevo, podría ser cualquier otro separador.
Vemos aquí un resumen del uso del método join para unir un string. Recuerda que lo hacemos sobre el ejemplo que teníamos antes. Creamos una variable llamada nombre completo y utilizamos, en este caso es un array. Recuerda que es el array cortar, donde utilizamos split en el ejemplo anterior. Pues vamos a cortar join y le indicamos cuál va a ser el separador entre cada una de las partes que vaya a unir. Utilizado esto, el resultado que tendríamos en pantalla, o lo que tendríamos almacenado de momento con esto en la variable nombre completo, sería las tres partes que antes habíamos cortado. Si usamos document_write nombre completo, nos lo devolverá ya después de haberlo unido. Pues retomando el ejemplo de antes, puedes ahora parar el vídeo e intentar llevar a cabo tú un join que permita de nuevo sacar en pantalla el resultado completo país vasco, como tendrías que hacer para el vídeo. Intenta hacerlo por tu cuenta y también ahora ya lo vemos aquí. Pues lo vemos. Para empezar, creamos una variable donde lo vamos a guardar y lo que tenemos que hacer, como decíamos, es dar el nombre de la variable que queremos unir, que es un array, en este caso, cortar.join, y entre paréntesis indicar lo que vamos a poner como separador entre las distintas partes que unimos. De este modo ya tenemos dentro de la variable unir juntados las distintas partes, los distintos elementos que formaban el array cortar. Ahora, simplemente con document_write ya lo podemos quitar en pantalla. Para que no nos salga pegado al otro documento que tenemos de aquí, el otro document_write, lo que podemos hacer es utilizar un break. Lo voy a pegar para no estar escribiendo, pero simplemente es document_write y la etiqueta BR para que haya un salto de línea, y después llamamos document_write unir, y de este modo ya lo tenemos. Ahora nos aparecerán los dos. También, si quieres, puedes borrarlo. En el primero nos tiene que aparecer país porque es el primer elemento de este array, y después abajo nos tiene que aparecer país vasco porque es el resultado de haber unido mediante el uso de join los distintos elementos que forman el array cortar. Si lo probamos en el navegador, vemos como aparece, tal como indicábamos, aquí el resultado de haber usado join y aquí el resultado de el split. Vamos a ver otro importante método array que nos permite clasificar un array string, los distintos elementos que forman un array string por orden alfabético. Veremos cómo también se puede utilizar el método, como vemos aquí, es el método sort. Veremos cómo también podemos utilizar este método sort para clasificar números, pero hay que hacerlo con una ligera variante que explicaremos en un momento. Pero antes hablamos del uso de sort para clasificar array string. Aquí lo vemos, este método sort, que como vemos tiene la posibilidad de utilizar un parámetro que aquí le llama ordenFun, porque es una función. Si queremos simplemente clasificar por orden alfabético un conjunto de elementos string de un array, no hay problema ninguno, simplemente con el uso de sort nos lo hace. Pero como decíamos antes, incluso ya si lo queremos hacer lo mismo con números, si no utilizamos alguna función que nos permita determinar en qué modo queremos clasificarlo, nos va a dar error, nos saldrá en el orden que queremos. Veremos en un momento de qué modo funciona el sistema para clasificar sin ser orden alfabético. Pero empezamos viendo el uso de sort sin necesidad de utilizar una función.
Lo vemos aquí en este esquema, en este resumen, en el que utilizamos, de nuevo, le damos un nombre, clasificar, y como vemos lo que vamos a hacer es clasificar el array comunidades, que es el que estamos utilizando, y el uso del método sort. La salida, aquí la vemos las comunidades que tenemos en el array, los string que tenemos en el array, ordenados por orden alfabético. Si lo quitamos en pantalla mediante el uso del document write, veríamos cómo nos aparecen los nombres por orden alfabético. Aquí lo vemos, el uso de sort, y posteriormente document write para que nos muestre el nuevo array que ha creado por orden alfabético. Para empezar, recuerda que utilizando ese tipo de métodos el array original no se modifica para nada. Aquí lo que hacemos es guardar el resultado de utilizar el método en un nuevo array, en un nuevo nombre de variable, en este caso de array. Y ya veremos cómo también mediante el uso de sort automáticamente ya separa los nombres ordenados y separados por comas. Lo vemos de nuevo probándolo en pantalla y observa cómo aparecen las distintas comunidades por orden alfabético y separado por comas, que es el resultado de usar el método array sort. Como decíamos, el uso de sort, del método sort con números, no funciona si no utilizamos alguna función que explique cómo tiene que llevar a cabo la clasificación. Ya decimos que por defecto lo que hace es clasificar por orden alfabético. En sí, clasificar por orden alfabético números ya pues parece que no tiene mucho sentido. Lo cierto es que sí los clasifica, empezando por los que empiezan por 0, siguiendo por 1, 2 y 3. Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo eso no los clasifica bien, porque lo que hace es clasificar, pues por ejemplo aquí como vemos, ahora lo veremos, empezará poniendo de primero el 10, pero de segundo nos pondrá el 200, porque empieza por 2. Y en tercer lugar pondrá el 30 y en cuarto lugar pondrá el 4. Es la forma de clasificación, el modo en el que funciona, si no se le indica algo distinto. Por cierto, es algo que aunque ahora no venga al caso, pero como por ejemplo de que es como funciona normalmente siempre cuando lo hacemos en ordenador. Yo cuando creo los videotutoriales, pues a lo mejor tengo un número grande de vídeos para un videotutorial y en un principio los ponía así, empezaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después cuando los quería poner para unirlos, pues lo hacía de esa manera. Empezaba con 1, pero no seguía con el 2, seguía con 10, 11, 12, 13, 14. Luego cuando llegaba al 19, el siguiente era el 2 y después 20, 21, 22 y así sucesivamente. Con lo cual pues no se ordenaban bien. Aquí en este caso, de forma por defecto, si no se indica otra cosa, JavaScript con el uso de sort hace exactamente lo mismo. Si lo probamos en pantalla, vemos aquí en un ejemplo cómo podemos determinar mediante la creación de una función el sistema que se va a utilizar para clasificar y que no sea simplemente una clasificación alfabética. Vemos aquí un sistema que podemos denominar largo, ya que creamos una función completa, que como vemos lo que hace, lo que va a hacer cuando lo usemos aquí, es comparar cada dos de los números que formen la función y indicando que si es menor le da un valor de -1, por tanto lo colocará detrás. Si son iguales será 0, será igual la colocación, y si es mayor le da un valor de 1. Esto sí, mediante el uso de esta función en la clasificación, hará que vaya colocando mediante el uso de -1 o 1 todos según el orden de mayor o menor. Así que con este sistema lo que conseguimos es que no los ordene por orden alfabético, sino por mayor o menor. Si es mayor se pondrá delante, si es menor se pondrá detrás. He puesto la función en la cabecera, ya hablamos en su momento de por qué es mejor, aunque la podríamos poner en el body
y en este caso también funcionaría, pero siempre mejor ponerlas en la cabecera y después donde haya que hacerlo pues la llamamos. Simplemente con esto el resto pues no tiene nada que explicar, puedes verlo en el código. Si lo guardamos y lo probamos, observa como ahora sí nos lo ordena de menor a mayor, de 4 a 200. Pero como decíamos, existe también un método corto que permite realizar JavaScript justo para llevar este tipo de clasificaciones, que simplemente, como vemos, es indicando A-B en return, y lo que hará en este caso es ir comparando los números. Si se encuentra con que A es menor que B, le dará un valor de -1, si son iguales un valor de 0, y si es mayor un valor de 1, y de ese modo sí hace exactamente lo mismo que en el otro ejemplo más largo, devolverá ya los números en orden de menor a mayor. Del mismo modo, si lo que quisiéramos es clasificar los números de mayor a menor, pues creo que si seguiste hasta aquí bien el hilo, pues tienes que saber perfectamente lo que hay que hacer. Tan sencillo como ponerlo al contrario, justo porque con esto indicaría siempre que si el número es mayor, poner -1, y si es menor, poner 1, y por lo tanto los organizará, aparecerán clasificados de mayor a menor, simplemente cambiando aquí B menos A. Si lo guardamos y lo probamos, observa como ahora aparecen también ordenados, pero ahora aparecen ordenados en modo descendente. Por tanto, un sistema, como vemos, de lo más sencillo para ordenar, no por orden alfabético, sino de mayor a menor o de menor a mayor, simplemente cambiando el orden en return. Indicar que aquí hemos utilizado el uso de else if, de un tipo de condicional del que todavía no hemos hablado, pero lo explicaremos en su momento, igual que el uso de operadores como el operador de símbolos igual, que es muy distinto. Es una de las cosas que en programación se aprende, aparte que es muy sencilla, pero que es muy importante porque puede dar muchos errores si no se entiende la diferencia entre utilizar el símbolo igual o utilizar dos símbolos igual. Lo veremos más en detalle, pero por lo menos hacer ahora referencia. Si usamos símbolo igual, lo que hacemos es convertir. Si ponemos x igual a y, recuerda que en programación hacemos que a partir de ese momento x pasa a tener el valor que tendría y. Si lo que queremos es comparar para llevar a cabo cualquier tipo de trabajo los valores que tienen dos variables, tenemos que utilizar el operador de comparación, que son dos signos iguales y no uno. Insistiremos en esto, lo veremos más veces, pero creo que por lo menos hacer referencia a ello era necesario. Vamos entonces a terminar este bloque dedicado a strings y arrays con un trabajo práctico que, como decíamos al principio de este video tutorial, va a ser sobre cómo crear un mensaje de scroll. Mensajes de scroll que en distintas partes es una de las utilidades, uno de los usos más comunes y a veces muy interesante de JavaScript. Vamos a ver cómo mostrar un mensaje en la barra de status del navegador. Para ello vamos a utilizar el método status del objeto window, aunque de forma muy sencilla podríamos también hacer lo mismo para utilizar en otros objetos JavaScript. Para crearlo, como vemos, vamos a utilizar algunas de las propiedades y métodos de string que hemos visto en este bloque. Para empezar, necesitamos definir cuál va a ser el mensaje que va a aparecer en scroll. Para ello, creamos una variable a la que llamamos, por ejemplo, msj, mensaje, y almacenamos un string dentro de esa variable con el texto que queramos. Aquí podemos poner el texto que nos dé la gana.
A continuación lo que vamos a hacer es añadir un espaciador. Podríamos poner también lo que quisiéramos, pero por ejemplo unos puntos y un espacio es un buen modo de hacerlo. Observa que la forma de añadirlo es utilizando de nuevo la misma variable mensaje y haciéndola igual a el string espaciador que vamos a usar, más mensaje, por lo tanto más el texto que ya teníamos escrito arriba. Así que de momento tenemos guardado en una variable llamada mensaje un espaciador y un texto que queremos que aparezca. Y necesitamos otra variable, una variable numérica, que es algo así como nuestro GPS, donde vamos a almacenar la posición en la que se encuentra el string. Le llamamos pos de posición y lo iniciamos, le damos un primer valor de 0, como aquí vemos. Y el scroll se va a llevar a cabo mediante una función a la que llamamos mensaje scroll y de la que aquí vemos las distintas declaraciones. Como vemos, esta función mensaje scroll está formado por, empieza con la palabra clave function y el nombre que le damos a la función. Posteriormente, dentro de las declaraciones, como vemos, empiezan con window status, que ya decíamos que era un método del objeto window, que lo que hace es que ese mensaje se muestre en la barra de status del navegador. Analizando la función, vemos que empieza con la palabra clave function y el nombre que le damos. Dentro de las declaraciones de la función, como vemos, tenemos para empezar Windows Status, Window Status, que recuerda, como decíamos, status es una propiedad del objeto Window. Lo podemos ver en el lenguaje de referencia, en Windows, dentro de las propiedades. Aquí tenemos la propiedad status, que como nos indica, lo que hace es que nos permite mostrar en la línea de status del navegador un mensaje, que es lo que estamos haciendo. Después observa cómo el string que vamos a utilizar está compuesto, y para ello utilizamos el método substring, por la porción del mensaje desde post hasta el final. Para ello usamos el tamaño total del mensaje. Ten en cuenta que post en un principio va a ser 0, pero posteriormente irá aumentando, como vemos aquí. Porque la otra parte, como vemos, vuelve a ser otra vez el uso de substring, pero en este caso siempre de 0 a post, como un modo de poder ir contando. Pero observa, como decíamos, como aquí la variable post irá aumentando mediante el uso de este operador que también ya vimos constantemente. A continuación, como vemos, se usa un condicional if, que lo que hace es comparar el valor que en cada momento vaya teniendo post con el tamaño completo, el tamaño total que tenga el mensaje. En el momento en el que post supere el tamaño del mensaje, lo que hace es volver de nuevo post a 0, con lo que se iniciará de nuevo el proceso. Veremos más sobre condicionales, sobre if y los otros tipos de condicionales en posteriores videotutoriales. Y en la declaración final de la función usa de nuevo un método, el método setTimeout, del objeto window, que vemos aquí de nuevo dentro del lenguaje de referencia, el método setTimeout de window, que como aquí indica, lo que permite es indicar un tiempo de retraso entre ejecución y ejecución de un código, lo que estamos utilizando y que suele ser lo más común también, una función. En esta función, por lo tanto, lo que hace es ejecutar la función mensaje scroll después de un determinado tiempo que se mide en milisegundos, por lo tanto será después de 0,2 segundos cuando se ejecute.
Pues terminamos este bloque dedicado a strings y arrays, en el que hemos aprendido cómo almacenar y trabajar con las distintas propiedades y métodos que incluyen tanto los objetos string como los objetos array. Pues nada más, simplemente si observas ahora en la barra de status el mensaje, puedes ver que se está moviendo en la dirección contraria a como lo hacía antes. Va ahora de izquierda a derecha, mientras que antes iba de derecha a izquierda. Pues como ejercicio práctico y para intentar profundizar en todo lo que llevamos visto, intenta ver de qué modo tienes que modificar el código del script que irá con el vídeo tutorial para hacer que se modifique la dirección. Recuerda que lo que tienes que tener en cuenta para poder hacerlo es que la variable post es la que controla la porción de string que se está mostrando. Así que lo que tendrás que hacer es que en lugar de que esa variable vaya hacia delante, vaya hacia detrás. También tienes que tener en cuenta que para que pueda hacer eso no puede empezar con un valor de 0, sino que tiene que empezar con el valor, en este caso pues con el valor que tenga el length del mensaje. Creo que con esto ya lo dije casi todo. Irá también el código como scroll 2 para que puedas verlo, pero sería muy interesante que antes de ver nada intentaras por tu cuenta ver qué es lo que tienes que modificar para conseguir esta diferencia en cuanto al movimiento del scroll. Pues nada más, ahora sí nos despedimos y nos vemos seguro muy pronto con más cosas.